primero o primogénito, según los protestantes, quiere decir primero entre varios. Primero, primogénito, quiere decir primero entre varios, según los protestantes. Saludos para todos. En este canal conoce, aprende y defiende tu fe católica. Si no se ha suscrito, suscríbete, comparta con otras personas, comente, denle like, eso nos ayuda a esta evangelización. Estamos en defensa de nuestra fe católica. Nuestra iglesia, que tiene 2000 años, fundada por nuestro Señor Jesucristo, allá en Cesarea de Filipo. Y para hoy ya miramos el tema ahí, está en nuestra pantalla. Primero o primogénito quiere decir primero entre varios, según los protestantes. Eso quiere decir que es primero entre varios. Pero resulta que eso no es así, no garantiza. Primogénito no garantiza que de ahí en adelante pueda suceder, puedan nacer, puedan llegar más hijos. Porque si la señora de pronto sufre una enfermedad, tiene su primer hijo, y es su primogénito, claro, pero sufre una enfermedad, y la enfermedad es en la matriz. El médico le diagnostica que hay que sacarle la matriz. ¿Va a poder tener más hijos? No. Quedó ese hijo como el primogénito, pero no hay cómo esa señora vaya a seguir teniendo hijos, porque ya le sacaron la matriz. Entonces no garantiza. Que si hay primogénitos con más hermanos, claro, con 2, con 3, con 5, con 10. Antiguamente las familias eran numerosas porque era una bendición de Dios. Sí, eso también, sí, primogénito, el primero entre varios también. Pero no garantiza tampoco que después de ahí puedan haber más hijos, no garantiza. Primero, primogénito, quedamos como en una palabra en el limbo, que ni podemos negar que después de ahí hayan más hijos, pero tampoco garantiza que hayan más, no garantiza. Y primogénito es una ley que estaba en el Éxodo 13, y en muchos textos sagrados vuelve y la repite. Éxodo 13:1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. Había que consagrárselo al Señor. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. Aquí cuando dice que abre matriz, esta palabra, abrir matriz, acuérdense que en nuestro término hoy moderno, abrir es, por ejemplo, como un globo. Un globo se le echa aire y él va abriendo, va abriendo. ¿Qué pasa con la matriz? A medida que el niño crece, que va creciendo, va abriendo, y se infla como un globo. Por eso abre matriz. La va abriendo. Ese es el término que utiliza cualquiera que abre matriz. Yo, por ejemplo, abrí la matriz de mi mamá, y de todos los que estamos viendo este video, abrimos la matriz de nuestras madres, porque la matriz se fue abriendo. En un comienzo no era visible. Cuando nuestras mamás quedaron embarazadas no era visible, pero a medida que fuimos creciendo, abrimos matriz. Eso es lo que quiere decir Éxodo 13:1, y aquí donde dice, cualquiera que abre matriz, sea de hombre o sea de ser humano, como de animal, mío es. Y de ahí es de donde tienen los protestantes Lucas 2:7, que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, ¿qué primogénito quiere decir? Primero entre varios. Y eso no garantiza. No. Eso es una gran mentira, una gran calumnia. Puede ser que sí, como puede ser que no. Quedamos como en el limbo. No garantiza, primogénito no garantiza que hayan más.
Que María dio a su primogénito, claro, porque era su primer hijo, y además era para resaltar, esto es para resaltar que antes de ese hijo María no había tenido relaciones. El Evangelio quiere resaltar que antes de ese ella no había tenido relaciones. Por eso dice su primer hijo, su primogénito. El Evangelio resalta esa parte. Y ahí es donde ellos, Lucas 2, 7 y luego en el 21, van a cumplir la ley del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ya el ángel le había dicho a José que el nombre del niño tenía que ser Jesús. Y había que llevarlo a los 8 días para la circuncisión, que la circuncisión es la prefiguración del bautismo, porque para pertenecer al pueblo de Dios había que ser circuncidado. Esta es una prefiguración, y se la hicieron a un niño de 8 días de nacido, un bebé, 8 días, y lo circuncidaron. Ellos cumplieron, José y María cumplieron. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Todos ellos iban cumpliendo, eso era los 40 días. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Jesús abrió matriz porque la matriz de María, la jovencita, se fue abriendo como se abre un globo cuando se le echa aire. Las mujeres lo saben mejor que los hombres, que cada vez más van sintiendo que el niño crece, va abriendo matriz, va abriendo matriz. Y eso lo interpretan muchos movimientos religiosos, que abrir matriz es parir. No, parir es otro cuento. Parir es salir de adentro, salir, parir. Concebir es quedar preñada, concebir, quedar preñada. Parir, salir. Y abrir es que la matriz se abre. Bueno, avancemos un poquito más. Cuando se dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, es que nos lo dice también un texto sagrado, que Jesucristo es el primogénito de toda la creación y el primero de los muertos, que en resucitar, primero de los muertos en resucitar. No solo se indica que es el más distinguido entre los que Dios ha creado o resucitado, sino que fue el primero en ser creado. Además también Apocalipsis 3:14 lo dice. Y el primero en ser resucitado entre los muertos a la vida eterna. Lo dice Apocalipsis. Lo repite Colosenses, dice, Colosenses 1:15, cuando estuvo en la tierra fue el hijo primogénito de María, y lo presentaron en el templo según se requería la ley de Dios. Es que eso era una ley, había que todo hijo primogénito, había que llevarlo a presentarlo. El apóstol Pablo llama a los seguidores de Jesucristo que han sido matriculados en los cielos. Dice así, esto lo dice en Hebreos, se presume que Hebreos es un escrito de San Pablo. Dice lo siguiente: la congregación de los primogénitos, los primeros que Dios aceptó como hijos sobre la base de su fe en el sacrificio de Jesús, y los primeros de los seguidores de Jesús, que serían resucitados sin que tuvieran que morir de nuevo. Hebreos, lo está diciendo Hebreos 12:23. Aquí vuelve, entonces el texto sagrado de la Reina Valera está tomada así. Esto es cuando la letrilla está así en cursiva, es porque es el texto tomado de la Biblia, Reina Valera. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, el término para Jesús como primogénito tiene una
amplia cobertura. Se refiere a muchas situaciones, a ser el primer hijo de María, a ser el primer hijo de Dios, a ser el primero en resucitar de entre los muertos. Jesús como primogénito de María, sin que ello suponga en manera alguna que María tuviera más hijos. Eso nos quiere decir lo que hemos estado diciendo, no garantiza para nada decir primogénito que después de ahí sí hubieron más. En unas veces sí, otras veces no garantiza para nada. Se somete a estas prescripciones legales, por ejemplo Lucas, por eso ellos fueron en Lucas 2:22 a cumplir lo de la ley, como lo dice Hebreos, llama a Jesucristo Hijo primogénito de Dios. Y el texto dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Lo dice Hebreos 1:6. Y otros pasajes del Nuevo Testamento emplean el término en sentido figurado referido ya a Cristo. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios visible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda la creación. O sea, Cristo es el primogénito de toda la creación. ¿Sí ve? Otro término. Primogénito, hijo de María, primogénito de resucitar entre los muertos, primogénito de abrir el cielo, porque Él es el primero en abrir el cielo, porque antes de Cristo todas las criaturas humanas, porque éramos considerados criaturas, no habían podido entrar al cielo a las almas de los justos. ¿Quién les abrió el cielo? Jesús. El día de la resurrección, el sábado santo, cuando estaba en la sepultura, fue a predicarle a los espíritus. Y cuando resucitó, abrió el cielo para todas las almas de los justos. Es el primero, el primogénito. Primogénito en resucitar de entre los muertos, primogénito en abrir las puertas del cielo, primogénito en ser el hijo de María. Muchos términos. Primogénito de la creación, como dice Colosenses. Y en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Vuelve y repite para recalcar que es el primogénito de los muertos en resucitar, para que todo tenga la preeminencia. Y Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, vuelve y repita, y el soberano de los reyes de la tierra, es el primogénito de los soberanos de los reyes de la tierra, es el primer rey, el primogénito entre los reyes. Sobre él no hay ningún otro rey, es primogénito de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya a los cristianos, Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cristo tiene el amplio término para Cristo como primogénito. Está de primogénito en muchas acciones. Primogénito, Cristo en muchas acciones. En Job encontramos otro término de primogénito, la expresión primogénito de la muerte. Eso está en el libro de Job, dice lo siguiente. La enfermedad roerá su piel y sus miembros devorarán el primogénito de la muerte. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Se utiliza para aludir a la más mortífera de las enfermedades. Encontramos en el libro de Job 18:13. Y aquí en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos, vuelve y repite, y el soberano de los reyes. Por eso se dice soberano, no hay otro rey sobre Cristo. Cristo es el primogénito de los reyes, el soberano de la tierra, al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre.
Y aquí, ya para ir terminando, se suele denominar primogénito al primer hijo varón de una familia, una señora, una mujer, aun siendo este el único. Está en ese momento, es hijo único y hasta ese momento es primogénito. Y volvemos al cuento de la señora. La mujer tiene su primer hijo, queda embarazada, tiene su primer hijo. Se dice su primer hijo, su primogénito. Pero desafortunadamente tiene una enfermedad y le tienen que extirpar, sacar la matriz. Si le quedó su hijo, el primogénito, pues no se le quita el título que fue el primero. Siempre va a decir, no, ese es mi primer hijo, mi primogénito, pero ya no tiene matriz para seguir engendrando más hijos. No garantiza, el hecho de decir primero no garantiza que después de ahí se hubieron más hijos. Por eso con la Virgen María pasa lo mismo en Lucas 2:7. Dice, es para dar a entender que es el primer hijo de ella, primogénito de Jesús. Y además también para indicar que antes de Jesús no hubieron más hijos. No había tenido más hijos, no, es el primero. Este es mi primero, tuve el primero. Porque fácilmente, si no se denomina así, podría decir, tuvo un hijo, pues podría haber antes de Cristo haber tenido otros hijos. Y entonces ahí se perdería el sentido de la virginidad de María. No, es para indicar que María era una virgen que antes de Jesús no había tenido hijos. Por eso dice su primogénito. Esa es la razón del Evangelio. Pero de ahí en adelante no garantiza absolutamente nada. Ya para terminar, quiero mostrarles esta noticia que salió ayer, 8 de septiembre del año 2023. Estoy grabando este video hoy 9 de septiembre del año 2023. Y en uno de los periódicos digitales aparece esta noticia aquí. María Isabel murió de meningitis tras dar a luz a su primer hijo. Estuvo con él solo 3 meses. Entonces, si miramos esta noticia, ¿quiere decir que María Isabel va a tener más hijos después de muerta? O sea, eso no le cabe en la cabeza a ningún torpe e ignorante. Pero aquí está diciendo, María Isabel murió de meningitis tras dar a luz su primer hijo. Y estuvo con él solo 3 meses. Se enfermó y dio a luz y su primer hijo murió, la señora, murió, vea. María Isabel murió al dar luz a su primer hijo. Noticia que está en los periódicos. Pero ahí ya se entiende que esta señora se murió. Y entonces para los protestantes quiere decir, no, se murió y después va a tener más hijos porque el libro dice que su primer hijo, que primero es primero entre varios. No, eso no garantiza, primero entre varios no. Es para dar a entender que antes de ese no ha habido más hijos, que es virgen, que no ha tenido ninguna preñez, ningún parto. Eso es lo que quiere dar a entender el Evangelio cuando habla en Lucas 2:7 que María tiene a su primer hijo, a su primogénito. Eso es lo que quiere decir el Evangelio. Me despido. Muchas gracias. Quiero corregir aquí para que puedan mirar se me había olvidado quitar la cámara. Ahora sí pueden mirar, ahora sí. La noticia como debe ser, María Isabel murió de meningitis tras dar a luz su primer hijo. Ahora sí pueden mirar bien. María Isabel murió de meningitis tras dar luz a su primer hijo. Ahora sí, entonces ya me despido. Muchas gracias. Les deseo lo mejor y sigamos en defensa de nuestra fe, aquí en nuestro canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Para todos un cordial saludo. Si no se ha suscrito, suscríbete. Y muchas gracias por apoyarnos y seguir adelante. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga siempre.